Hola a todos, bienvenidos a este video sobre motores de combustión interna para ingeniería. Hoy hablaremos de trabajo, potencia y torque, dinamómetros y relaciones aire-combustible. El contenido de esta presentación ha sido tomado principalmente de los libros de motores de los profesores Javier Castellanos y Sergio Gómez y Willard Pulkravec. Para hablar de este tema empecemos recordando lo que es trabajo de frontera móvil de nuestros cursos básicos de termodinámica. Recordemos que trabajo es la transferencia de energía asociada con una fuerza que actúa en la misma dirección del desplazamiento. Cuando tenemos un dispositivo cilindro-émbolo y hay una expansión o compresión del gas, es decir, un movimiento del fluido, aquí lo que vamos a tener es una fuerza, que es la fuerza que hace la presión por área, en la misma dirección del desplazamiento. Entonces ahí tenemos trabajo, a ese trabajo lo llamamos trabajo de frontera móvil. Si miramos la ecuación del trabajo, que es la que tenemos aquí, tenemos que es la integral de fuerza por el diferencial de desplazamiento. Como la fuerza es presión por área, podemos expresarla como presión por área por diferencial de desplazamiento, que es este que tenemos aquí. Y recordando que el volumen de un cilindro es el área transversal por la longitud, el diferencial de volumen será el área transversal por el diferencial de longitud, y con eso llegamos a esta ecuación. El trabajo de frontera móvil es la integral de la presión por el diferencial de volumen. Ahora, si tenemos la gráfica presión contra volumen y hacemos eso que vimos allá en cálculo 2 de tomar un elemento diferencial, hacer la sumatoria por medio de la integral, vamos a llegar a la conclusión de que el área bajo la curva de esta gráfica presión contra volumen es el trabajo de frontera móvil. En motores, como solemos tener más de un cilindro, convenientemente se expresa el trabajo como trabajo por unidad de masa, que haría entonces de esta manera, lo expresamos ahora como W minúscula, y será igual a la integral de P por dV, esta vez V minúscula, es decir, volumen específico, volumen por unidad de masa. Bien, volviendo ahora a los motores, cuando se grafica la presión contra el ángulo de giro del cigüeñal, tenemos una gráfica como esta. Aquí vemos todo el proceso de los motores. Aquí se cerró la válvula de escape, es decir, aquí tenemos la carrera de admisión, luego se cierra la válvula de admisión, viene la carrera de compresión, aquí es la explosión, la ignición, que hace que haya un pico de presión que aumente rápidamente, y después viene la expansión, abre la válvula de escape y viene la carrera de escape. Esto es presión contra ángulo del cigüeñal. Ahora si lo pasamos a presión contra volumen, nos queda más o menos de esta manera. Aquí vemos las carreras del motor, vemos la compresión, se está comprimiendo el gas dentro del cilindro. Aquí ocurre la ignición, por eso hay un aumento repentino en la presión. Luego viene la expansión, motivada por la misma liberación de energía en la combustión. Y luego viene el escape, abre la válvula de escape, salen los gases y entran los nuevos gases en la carrera de admisión. Como podemos ver, tenemos dos áreas encerradas aquí bajo esta curva. Recordemos que el trabajo de frontera móvil lo podemos expresar como el área bajo la curva presión contra volumen, que es el gráfico que tenemos aquí. Aquí también podemos ver el punto muerto inferior, la parte más baja en la cual se encuentra el cilindro, y el punto muerto superior, la parte más alta. Entonces, tenemos el área A, que se llama trabajo bruto indicado, es el trabajo producido en las carreras de compresión y expansión, y el trabajo de bombeo, que es el trabajo producido en las carreras de expulsión y admisión. Es negativo en motores de aspiración natural porque ellos llegan a presiones inferiores a la atmosférica, como lo vemos acá, y así hacen la succión. Y positivo en motores turbocargados y supercargados, donde vamos a tener unas presiones superiores. Pues el trabajo que produce el pistón es el trabajo neto indicado, que es la suma de estos dos trabajos, de estas dos áreas. Por supuesto, si este es negativo, entonces se restarán los valores. Ese es el trabajo entonces que estamos produciendo a partir de los cambios de presión en la expansión del dispositivo cilindro-émbolo. Pero no todo ese trabajo llega al cigüeñal, porque se requiere parte de ese trabajo para vencer la fricción y también para dispositivos secundarios como la bomba de combustible, el supercargador, el compresor, el aire acondicionado o el alternador.
Entonces, el trabajo que realmente llega al cigüeñal, al cual llamamos trabajo al freno, es la resta del trabajo indicado, el que calculamos a partir de la gráfica, menos el trabajo de fricción, que es el trabajo consumido por la fricción y por estos dispositivos que les acabo de mencionar. Les comentaba que el trabajo de bombeo, el del área inferior de la gráfica, es negativo si se tiene motores de aspiración natural o positivo si se tiene motores turbocargados o supercargados. En motores de aspiración natural se ve más o menos de esta manera. Si no se trabaja a plena carga, si no está completamente acelerado, por ejemplo si el auto va a una velocidad constante y no tiene cambios de velocidad, es todavía más grande. Vamos a tener un área aquí más grande, se llega a menores presiones. Por otro lado, si tenemos motores supercargados y turbocargados, ese trabajo es positivo, porque vamos a tener siempre presiones superiores a la atmosférica. Será más o menos de esta forma. Una magnitud importante en esta parte es la presión media efectiva. Este es un indicador de la eficiencia de la combustión y la capacidad del motor para generar trabajo útil. Lo definimos de esta manera: es trabajo sobre volumen desplazado, el volumen de gas que se desplaza en las carreras del cilindro. Podemos expresar tanto al trabajo como al volumen por unidad de tiempo, es decir, que la presión media efectiva también sería la potencia sobre el flujo volumétrico, expresados aquí con este puntico arriba. O también se pueden expresar estas magnitudes por unidad de masa. Sería entonces el trabajo por unidad de masa, W minúscula, sobre el cambio del volumen por unidad de masa, como lo vemos aquí. Notemos que el flujo volumétrico lo podemos expresar en los motores como el volumen desplazado por el número de revoluciones por unidad de tiempo sobre el número de revoluciones por ciclo. Así revoluciones se van arriba y abajo y nos queda el flujo volumétrico igual al volumen por unidad de tiempo. El número de revoluciones por ciclo es 1 en motores de 2 tiempos, da un giro para hacer todo el ciclo, y en motores de 4 tiempos es 2. Debe dar 2 giros para completar el ciclo. Dependiendo si el trabajo es trabajo al freno o trabajo indicado, definimos la presión media efectiva al freno y la presión media efectiva indicada. Otra magnitud importante es el par torsor o el torque, que es la manifestación de la fuerza de rotación producida por el motor. Este es transmitido por el sistema de transmisión del motor hasta las ruedas. A partir de las definiciones que vimos anteriormente, la definición de la presión media efectiva, y recordando que torque es fuerza por distancia, llegamos a esta expresión. Torque es igual a presión media efectiva por volumen desplazado sobre 2pi por el número de revoluciones por ciclo. Es decir, podemos expresar también al trabajo al freno como 2pi por el par torsor. Los valores máximos de torque están entre 200 y 400 Nm para motores entre los 400 y 6000 RPM. La potencia es el trabajo por unidad de tiempo. A partir de la definición de torque la podemos expresar de esta manera: 2pi por el número de revoluciones por unidad de tiempo por el par torsor o el torque. Aquí vemos un diagrama típico, un diagrama de un motor real: potencia versus velocidad del motor y torque versus velocidad del motor. Aquí observamos lo siguiente: tanto torque como potencia son funciones de la velocidad del motor. Cambia la velocidad y cambian los valores de estas magnitudes. El torque alcanza su máximo valor a una velocidad media y la potencia alcanza su máximo valor a velocidades más altas. Aquí vemos el valor máximo de torque, par de frenado máximo o torque al freno máximo. Vemos entonces que después de eso, al aumentar más la velocidad, el torque decrece porque el motor no puede ingerir la carga completa de aire, ya se mueve muy rápido y no puede absorber todo el aire que necesitaría para producir más torque. En cuanto a la potencia indicada, sin tener en cuenta las pérdidas por fricción y demás, aumenta con la velocidad, mientras que la de freno disminuye después de cierta velocidad debido al aumento de la fricción.
Ahora hablemos de otros parámetros utilizados para comparar motores de combustión interna. Está aquí la potencia específica. Se define como la potencia al freno sobre el área transversal. Esta sub P es área transversal del pistón. Tenemos también la salida por desplazamiento. Eso se define como la potencia al freno nuevamente, pero ahora dividida en el volumen desplazado. El volumen específico, que sería el volumen desplazado sobre la potencia al freno. No confundamos este volumen específico con el volumen específico que veíamos en termodinámica, que es volumen por unidad de masa. Y está también el peso específico, que es el peso del motor sobre la potencia al freno. Tampoco lo confundamos con el peso específico que vimos en nuestras clases básicas de termodinámica o química, que es la densidad por la gravedad. Los motores modernos usualmente presentan valores de salida por desplazamiento entre 40 y 180 kW sobre litro, pero hay ejemplos de valores de salida por desplazamiento mayores a 130 kW sobre litro. Bien, y ahora vamos a hablar de cómo medir la potencia y el torque. Esto se hace con unos aparatos llamados dinamómetros. Algunos de los más comunes son los siguientes: el Prony Brake. En este caso se utiliza un freno mecánico que absorbe la rotación, la energía producida por el motor, y en ese freno se mide esa energía. El freno hidráulico, en este caso se usa un fluido, un líquido, en donde se disipa la potencia. Este tiene un impulsor y una carcasa, así como las bombas. Entonces la rotación del eje mueve el impulsor mueve el fluido y este tiende a mover la carcasa. Esta última es retenida y así se mide la fuerza que se está realizando. Otro es el eléctrico. En este caso se conecta un eje a un generador. El generador transforma el trabajo en energía eléctrica. Entonces se mide la energía eléctrica y a partir de cuánta se produzca se puede conocer la potencia. La ventaja es que se puede cambiar fácilmente la carga al cambiar la resistencia eléctrica en el circuito. Hay otros tipos también. En la descripción del video les dejo unos enlaces para que vean unos videos en donde se explican más detalladamente cómo es el funcionamiento de estos dinamómetros. Y para finalizar este video, hablemos de la relación aire-combustible. Para ello, recordemos de termodinámica que la combustión es la reacción química o serie de reacciones químicas que ocurre en el interior del motor, en el cilindro, entre el combustible y el comburente, o sea, el oxidante, liberando gran cantidad de energía. El oxidante más utilizado es el aire por cuestiones de disponibilidad, el cual se suele considerar como 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, esto en base molar. Si en la combustión todos los componentes del combustible se queman completamente, es decir, todo el carbono se convierte en CO2, todo el hidrógeno en agua y todo el azufre, si hay, en SO2, se llama combustión completa. La combustión que no es completa se llama incompleta, y esto ocurre cuando no hay suficiente oxígeno, cuando no hay mezclado completo o por la disociación. La cantidad mínima de aire requerida para la combustión completa se conoce como aire estequiométrico o teórico. Entonces, la relación aire-combustible es la relación entre la masa de aire y la masa de combustible con que contamos para la combustión. Si tenemos la cantidad de aire exacta para que ocurra la combustión completa, tenemos una masa de aire estequiométrica y la relación aire-combustible se llama relación aire-combustible estequiométrica. Aquí vemos entonces las fórmulas. Relación aire-combustible es masa de aire sobre masa de combustible. También podemos expresar estas masas por unidad de tiempo, entonces será masa de aire por unidad de tiempo sobre masa de combustible por unidad de tiempo. Por otro lado, la relación opuesta es la relación combustible-aire, que sería la masa de combustible sobre la masa de aire, como lo vemos aquí en esta segunda ecuación. También podemos expresar esta relación entre aire y combustible por medio de la relación de equivalencia, que es esta que vemos aquí. Es la relación aire-combustible estequiométrica sobre la relación aire-combustible real, la que tenemos, o también la relación combustible-aire real sobre la relación combustible-aire estequiométrica. Si tenemos valores de relación de equivalencia mayores a 1, significa que la mezcla es rica, hay mucho combustible. Si tenemos
relaciones de equivalencia menores que 1, tenemos una mezcla que llamamos pobre, en donde hay mucho aire, relativamente poco combustible. Otra magnitud referente a la masa de combustible es el consumo específico de combustible, que se define como la masa de combustible sobre la potencia. Si tenemos la potencia indicada, lo llamamos consumo específico de combustible indicado, ISFC. Y si tenemos la potencia al freno, lo llamamos consumo específico de combustible al freno, BSFC. Aquí vemos un diagrama típico del consumo específico de combustible al freno, BSFC, versus la velocidad del motor. Aquí vemos que a velocidades bajas y velocidades altas tenemos un mayor consumo de combustible. Esto es porque a velocidades bajas el mayor tiempo que toma realizar un ciclo incrementa la transferencia de calor y con ella el consumo de combustible, mientras que a altas velocidades aumentan las pérdidas de fricción, por lo que también se consume más combustible para producir la energía para superar esas pérdidas. También vemos que con mayores relaciones de compresión se tiene mayor eficiencia en la transformación de combustible, en la eficiencia térmica también, y por eso se reduce el consumo específico de combustible. Aquí vemos también el gráfico de consumo específico de combustible al freno versus la relación de equivalencia. Aquí entonces está para mezclas ricas, mucho combustible, y mezclas pobres. Si tenemos poco oxígeno disponible, o sea una mezcla rica, entonces no se quemará todo el combustible y parte de este se despreciará. Si hay demasiado oxígeno presente en la mezcla, o sea una mezcla pobre, el combustible no se quemará completamente y se perderá energía. Por eso es que tenemos también mayor consumo de combustible a mayores relaciones de equivalencia y a menores relaciones de equivalencia. Finalmente, aquí tenemos un gráfico típico de consumo específico de combustible al freno versus volumen desplazado, o sea la capacidad, el tamaño del pistón. Cuanto más grande sea, va a tener mayor volumen de gas desplazado. Cuando aumenta el tamaño del motor, aumenta más la potencia producida que las pérdidas por calor. Eso se traduce en un menor consumo de combustible. Por eso, con mayor volumen desplazado, tenemos menor consumo de combustible, que es algo bueno. Además, los motores más grandes operan a menores velocidades y tendremos, por lo tanto, menores pérdidas de fricción también. Bueno, y eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Espero de verdad que les haya servido. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.